¿Cuántos de vosotros tenéis vuestro carnet de identidad encima? Levantad la mano. Yo os voy a pedir que lo saquéis del bolsillo o del bolso, lo tengáis a mano. A este documento lo llamamos Documento Nacional de Identidad, porque en él se recogen datos acerca de nuestra identidad, ¿verdad? Por cierto, vamos a ver que en nuestro Documento Nacional de Identidad hay más datos de los que pensamos. Ahí se va a proyectar una imagen en la que os va a servir un poco de guía. Pero mirad vuestro Documento Nacional de Identidad. Veréis que en él hay como un pequeño microchip, ¿verdad? ¿Lo veis? ¿Sabéis qué contiene ese microchip? Bueno, ese microchip contiene datos de vuestra afiliación, contiene una fotografía vuestra, contiene vuestra huella digital y también una firma vuestra manuscrita. Eso está en ese pequeño microchip de 32K. No es que tenga ahí muchas cosas, pero algunas hay. Debajo del mismo veréis que hay como una imagen láser que cambia según la inclinación que le dais y tiene 3 iniciales. ¿Sabéis cuáles son? Vuestros 2 apellidos y vuestro nombre. Primer apellido, segundo apellido y vuestro nombre. Y después encontráis, ¿verdad?, vuestro número de identidad, ese que en el momento que os lo dan ya os acompaña de por vida. Ya imagino que muchos de vosotros lo tenéis más que memorizado, y con la letra de identificación fiscal, ¿de acuerdo? Pero hay otro número más que encontráis también en la parte delantera y que corresponde al número de serie del soporte. Eso quiere decir que ese número está asociado a este soporte que tenéis. Cuando vais a renovároslo, ese número cambia, porque cambia de soporte, ¿de acuerdo? Después hay un kinegrama que es similar a una holografía, a un holograma, solo que no es tridimensional, pero veréis que, sobre todo si ponéis un poco al trasluz el DNI, veréis, porque eso está extendido a lo largo de toda la tarjeta, veréis como un holograma parecido, y que además de ello, pues veréis que hay relieves y tintas que son variables dependiendo de la perspectiva en que la estéis mirando, porque contienen también tintas ultravioletas que con el ojo humano no se aprecian, o infrarrojos, que se requieren materiales o maquinaria especial para verlo. Es la maquinaria que tiene la policía. Y todo esto para evitar falsificaciones, para que vuestro DNI no cambie de mano y lo manipulen y se hagan con vuestro número. Y si le dais la vuelta, encontraréis pues, en la parte de atrás pues, el número de expedición, es decir, dónde y cuándo se hizo la expedición del DNI. Y bajo del todo veis 3 líneas en las que veis muchos números, letras, números y todo esto, ¿verdad? Esas letras, de alguna manera, siempre van identificando vuestro documento. No me voy a entretener en deciros lo que es cada letra, pero sí os voy a quitar un mito que algunos dicen: ese numerito que está a la derecha, apartado de todo, son el número de personas que tienen vuestro mismo nombre y vuestro mismo apellido. No es así, eso es un mito, ¿de acuerdo? No tiene nada que ver. Hay toda una serie de algoritmos que la policía conoce y que, ya digo, es para identificaros bien y para tener y para que no sea falsificado vuestro documento nacional de identidad. Mirad cuánta información posee este documento, ¿verdad? Dice mucho acerca de nosotros.
No solo está nuestro nombre, nuestros apellidos, está también el nombre de nuestros padres, hay una serie de datos referente a nuestra dirección, etcétera. Pero mirad, con todo, y ya podéis quitar la imagen, con todo y a pesar de la cantidad de información que contiene nuestro documento nacional de identidad, este no nos dice quién realmente somos. No nos dice los aspectos más importantes de nuestra persona, de nuestra identidad. Porque en el documento nacional de identidad no se dice nada acerca de nuestro carácter. No se dice nada acerca de nuestra personalidad. No se dice nada acerca de nuestra familia de origen, nuestro contexto familiar, en qué estado vivimos, cuáles son nuestros sueños, cuáles son nuestras luchas, cuáles son nuestros anhelos, cuáles son aquellas cosas por las que nos desvivimos, cuáles son nuestras aficiones. Yo diría que la información más sustancial de quiénes realmente somos no aparece en este documento. Mirad, cuando a cualquiera de nosotros nos preguntan, ¿y tú quién eres? ¿Qué solemos responder? Mira, vamos a hacer un pequeño experimento. Busca a alguien que tengas a tu lado. Si no tienes nadie a tu lado, te la libras. Pero si tienes a alguien a tu lado, simplemente pregúntale, bueno, no lo hagáis a la vez, uno que pregunte, el otro que responda. Le preguntáis, ¿quién eres? Y a ver qué te responde. Voy a dejar unos segundos para que le respondáis. A ver qué te responde. Bien. Mirad, la respuesta a esta pregunta va a depender de a quién se la hagáis, porque estoy convencido que a lo mejor el matrimonio que estaba sentado uno al lado del otro, el marido le ha dicho, ¿quién eres? Y habrá dicho, ¿quién voy a ser, tu mujer? Va a depender de quién te haga la pregunta, va a depender también en qué momento te la haga, va a depender también de lo que intuyas que espera como respuesta, porque si es para una entrevista de trabajo, pues la respuesta va a ir ligada a tu profesión. Es decir, va a tener que depender de muchas variables la respuesta. Pero mirad, cuando nos hacemos esa misma pregunta a nosotros mismos, cuando yo me pregunto ¿quién soy?, el calado es mayor. Yo me conozco. Pero cuando yo me pregunto a mí mismo ¿quién soy?, esta pregunta no es una pregunta cualquiera. Es una pregunta de gran calado. Es una pregunta que va más allá de la respuesta que daríamos en relación a una profesión, en relación a si soy hijo de tal o hijo de cual persona, o si soy hermano de este o hermano del otro, primo de este o del otro. Porque la definición de quién realmente soy apela a la razón misma de mi existencia. Cuando esta pregunta nos la hacemos en este plano de profundidad, sin duda que nos conduce a mirar hacia nuestro origen, pero no nuestro origen más inmediato de nuestros padres o nuestros abuelos, que también es importante, porque venimos a este mundo con una gran carga de información de ADN, y eso nos va a condicionar en gran manera. Pero vamos mucho más allá. De origen en cuanto a nuestra procedencia como seres humanos. ¿Quién soy yo? Saber de dónde procedo. Mirad, cuando uno sabe de dónde procede, también esto le va a ayudar mucho mejor a saber hacia dónde se dirige. No sé si recordáis aquel bolero de los Panchos, El vagabundo. No sé si recordáis, pero seguro que por el título no, pero por lo que decía la canción sí que os vais a acordar. Que decía, no importa saber quién soy, ni de dónde vengo, ni por dónde voy. Jesucín seguro que sabe lo que sigue a continuación.
¿no? Hoy dice que soy muy mayor. Solo quiero que me des tu amor, etcétera, 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 ¿verdad? Pues bien, ¿sabéis qué? A mí sí que me importa saber quién soy. Y me importa saber de dónde vengo, porque eso me va a ayudar a saber no solo por dónde voy, sino hacia dónde dirijo mi vida. Mirad, como hace un tiempo os decía, uno de los mayores problemas que la juventud de nuestra sociedad tiene es problema de orientación, orientarse en la vida, no orientarse por una calle, porque tienen el GPS, tienen cantidad de herramientas, no, orientarse en la vida. Es decir, saber dirigir sus pasos, saber hacia dónde enfocarse. ¿Y sabéis por qué muchos andan tan desorientados en ello? Porque no tienen respuesta a esa pregunta. ¿Quién verdaderamente soy? ¿Dónde está mi origen? Mis orígenes como persona, como ser humano. Mirad, esto hace que muchas personas en su proyecto de vida fracasen. Por lo tanto, la pregunta es más importante de lo que imaginamos. Y hay muchas personas a nuestro alrededor que están fracasando. Y ¿sabéis? Yo creo que fracasan por varias razones. Una, quizá porque tienen miedo a hacerse esa pregunta. Detenerse un tiempo y reflexionar sobre su origen, sobre el por qué y para qué está aquí en este mundo, cómo ha logrado la existencia, cómo ha logrado aparecer en este escenario de la vida, prefieren no hacérselo. Porque sabéis que hacerse esa pregunta le va a complicar la vida. Y dice, mira, yo no quiero perder el tiempo rayándome con estas preguntas. ¿A mí qué más me da? Y por lo tanto, después, en su proyecto de vida fracasan. Otros, tal vez sí que se han animado a hacerse esta pregunta, pero, ¿sabéis? Han buscado las respuestas en lugares equivocados. Y claro, eso es como si yo voy a la panadería y le pregunto a quien me va a despachar el pan, y le digo, mira, tengo un dolor aquí en el costado y no sé a qué se debe. Y el panadero dirá, ¿y a mí qué me cuentas? ¿A dónde tendré que ir? Tendré que ir al médico, ¿verdad? Bien, pues esto que nos parece tan jocoso es lo que sucede también en relación a esta pregunta. Y mirad, también, tal como comentábamos hace un par de semanas, en la actualidad y bajo la influencia de la psicología evolutiva, muchos tratan de buscar respuesta a su identidad mirando hacia abajo, mirando hacia el mundo animal, mirando las conductas, los comportamientos, toda una serie de elementos que son muy interesantes de estudio en el reino animal para tratar de hallar respuestas sobre mí. Porque al fin y al cabo, desde esa perspectiva se contempla como el último peldaño de la evolución. Con lo cual, si yo tengo que mirar hacia atrás, hacia los orígenes, voy a mirar peldaños más abajo. Y claro, la respuesta no está ahí. Para mirar nuestro sentido de identidad, hay que mirar hacia arriba. Porque es Dios quien nos ha creado. Y algunos, fijaos, cuando se han atrevido incluso a buscar su identidad en aquello que Dios tiene para mostrarles, han dicho, no, a mí déjame estar, que yo vivo muy bien mi vida. No quiero saber nada, ni de tus propósitos, ni de tus planes, ni proyectos, porque yo quiero vivir mi vida. Y mirad, estos son algunos de los aspectos por los cuales entiendo que hay muchas personas que fracasan en su proyecto de vida. ¿Sabéis cuál es el mayor de los fracasos? Llegar a la muerte sin haber encontrado respuesta a esa pregunta. ¿Quién verdaderamente soy? ¿Quién verdaderamente soy? ¿Qué hago en este mundo? ¿Qué hago en esta vida? Hay personas que tienen que llegar al mismo momento de la antesala de la muerte para empezar a hacerse esas preguntas. Y quizá ya sea un poco tarde. Porque es cierto que hay personas que tienen una segunda oportunidad, pero hay otras que no. Llegan ahí y fallecen y no han encontrado respuesta. Mirad, os quisiera hablar de una persona. ¿Os suena el nombre de Beck Weathers?
¿A cuántos os suena este nombre? Beck Weathers. ¿Suena? ¿No? Y si os pongo una fotografía, ¿sonará más? ¿Os suena? Dice, me sigue sin sonar. Bien, pues os voy a contar un poquito de su historia. Mirad, este es un médico que durante gran parte de su juventud tenía un terrible miedo a las alturas. Además, que tenía un terrible problema de depresión que le acompañó durante 20 años de su vida. Y trató de ponerle remedio tanto a los miedos a las alturas como a su problema de depresión. Así que se animó a hacer escaladas a las montañas. Y fue profesionalizándose hasta tal punto que hacía expediciones a montañas como el Everest. El 10 de mayo de 1996, una expedición se dirigió a la cumbre del Everest. Fue la expedición que se conoció como la mayor tragedia del Everest. De hecho, hace muy poco se ha estrenado una película titulada Everest, basada en el libro de uno de los supervivientes. 9 escaladores murieron en aquella ascensión. Pero lo más curioso del caso de este protagonista, Beck Weathers, es que él lo dieron por muerto. Fue uno de los que abandonaron, creyendo que ya estaba muerto. Allí estaba, a más de 8.000 metros de altura, de bruces, con la nieve y prácticamente muerto. De hecho, él escribió un libro que ahora también se ha publicado en castellano recientemente, titulado Dado por muerto. Pero no murió. Logró levantarse, logró seguir adelante y descender de aquella montaña. Pasa la imagen. Este es él. Y si veis la otra imagen que viene a continuación, veréis que sufrió quemaduras en la cara, en las manos, fueron amputadas ambas manos, y realmente sufrió, pues por hipotermia, sufrió pues eso, la amputación de varios de sus miembros. Pero mirad, sobrevivió a aquella tragedia. ¿Sabéis qué es lo que más le costó cuando regresó? Recuperar su matrimonio y recuperar su familia. Porque él, cuando escribió el libro, habló con toda sinceridad y dijo, yo empecé a escalar por quitar esos miedos y por superar la depresión. Pero hubo un momento que yo había superado la depresión y también los miedos, pero seguía escalando, sin tener en cuenta que cada vez que lo hacía, sometía a mi familia a un alto grado de estrés. ¿Y sabéis por qué? Porque solo pensaba en mí. Me encantaba aquel ambiente, me encantaban los alpinistas, me encantaba aquel mundo, me encantaba subir montañas, pero no pensaba en nada más. Él daba gracias por este accidente, porque aquello le cambió su vida. Como digo, lo más duro para él fue recuperar a su familia. Que si pasas imágenes, vamos a ver alguna más. Este es él, dando algunas conferencias. Otra imagen más. Esa es él en la actualidad. Otra imagen más. Y esta es su familia. Él se siente plenamente feliz. Pero mirad, tuvo que aprender, diríamos, a través de una terrible experiencia y de manera traumática, lo mucho que tenía en juego en su vida. Aprendió que la vida era mucho más que subir una montaña una y otra vez, aunque fuera el Everest. Salió de su yo, de su propio mundo, y redescubrió como nunca el amor de su familia, el amor de su mujer, el amor de sus hijos, a lo cual puso y colocó como una gran prioridad en su vida. Eso y también al mundo de la medicina, donde trabaja en la actualidad. Mirad, podemos reconocerlo o no, podemos aceptarlo o no, pero nuestra identidad parte
de la misma esencia de Dios. Él nos creó y, como dice el libro del Génesis, nos creó a su imagen y semejanza. Y esto no se está refiriendo el libro del Génesis a la apariencia humana. Dios no es como nosotros físicamente hablando, pero sí que nos ha dotado de sentido de eternidad. Sí que nos ha facultado para amar, nos ha facultado para perdonar, nos ha facultado para el gozo, nos ha facultado para la misericordia, para toda una serie de aspectos que sí vinculamos y relacionamos con Dios. Pero ¿sabéis? Ya en el Génesis también se nos relata acerca de cómo el pecado desdibujó nuestra identidad, esa identidad que Dios nos había dado en Él, y condicionó nuestra relación no solo con Dios, sino también con la tierra en la cual Él nos puso. Y de hecho, mirad la cantidad de abusos que estamos haciendo de nuestro planeta. Y condicionó también la relación unos con otros, de tal manera que quedó alterada y el conflicto es nuestro pan de cada día. Mirad, el pecado ha generado en el ser humano no solo una distorsión de su identidad, sino que ha traído mucho sufrimiento, mucho dolor, mucha destrucción y mucha muerte. Todavía hoy el pecado sigue distorsionando nuestra identidad y sigue generando dolor y destrucción. Pero lejos de lo que muchos piensan, Dios no se olvidó y no quedó indiferente sobre nosotros. Porque de hecho, ya en el mismo libro de Génesis, Dios prometió una solución a este problema que el ser humano había generado. ¿Y por qué? Porque desde el principio Dios amó su obra. Te amó a ti, me amó a mí y ha amado todos y cada uno de los seres humanos a los cuales Él ha dado vida. Si buscamos en Efesios capítulo 2, versículos 4 y 5, leemos lo siguiente. Pero Dios, que es rico en misericordia, por su gran amor con que nos amó, aun estando nosotros muertos en pecados, nos dio vida juntamente con Cristo. ¿Qué ocasionó el pecado en nosotros? Muerte. ¿Qué trata de ocasionar Dios en nosotros a través de la persona de Jesucristo? Vida. Vida. Porque Dios decide darnos una nueva identidad, una nueva vida, no condicionada ni sentenciada por el pecado, sino una nueva identidad basada en su amor, basada en la persona de Cristo Jesús. Mirad, recordando al personaje del que hemos estado hablando, estoy convencido que cuando él bajó de aquella montaña tenía una nueva identidad, porque aquella experiencia le había transformado totalmente. Él, antes de subir a la montaña, estoy convencido que él se definiría a sí mismo como un alpinista. Cuando bajó, se definiría de otra manera totalmente distinta. Esto es lo que sucede con Dios. Dios nos atrae hacia Él con su amor a través de la obra que Cristo Jesús hizo en la cruz por cada uno de nosotros. Mirad lo que dice a continuación en el versículo 10 de este capítulo 2 de Efesios. Pues somos hechura suya, creados en Cristo Jesús para buenas obras, las cuales Dios preparó de antemano para que anduviésemos o anduviéramos en ellas. Mirad, una nueva identidad en Cristo, creados para buenas obras. ¿Cuál es la tendencia del ser humano? La tendencia del ser humano no es hacer lo bueno, no nos nace hacer lo bueno, nos nace la envidia de manera natural, nos nacen los celos de manera natural, nos nace el estar por encima de manera natural. Pero es a través de una nueva identidad en Cristo Jesús que eso se corrige. Y entonces empezamos a trabajar en la dirección correcta de hacer las buenas obras para las cuales Dios nos ha preparado de antemano.
lo que la Biblia nos transmite una y otra vez es que nuestra identidad está en Cristo Jesús. Tu identidad, mi identidad, nuestra verdadera identidad está en Cristo Jesús. Mirad, en una ocasión Jesús preguntó a sus discípulos: ¿quién dice la gente que soy? ¿Os recordáis, verdad? Y mirad, la popularidad de Jesús se había extendido por toda Palestina, y tanto era así que había llegado la fama hasta los propios oídos de Herodes, aquel que había decapitado a Juan el Bautista. Y mirad, su enseñanza, sus milagros, la enseñanza y milagros de Jesús habían conseguido movilizar a miles de personas que le seguían. Y tras el conocido milagro de la multiplicación de los panes y los peces, Jesús le pregunta a sus discípulos: ¿quién dice toda esta gente que soy? Y los discípulos dicen, bueno, habían estado poniendo oído, ¿verdad? Y claro, bueno, unos, y esto lo podéis buscar y contrastar en Mateo capítulo 16, versículo 14. Unos, Juan el Bautista, otros dicen que eres Elías, y otros que eres Jeremías o alguno de los profetas. Esta era la respuesta que la gente daba acerca de Jesús, lo cual, pues, da testimonio de que le consideraban alguien muy especial, muy especial. Pero Jesús reconduce esa pregunta y la reformula a aquellos que le conocían más íntimamente. ¿Sabéis a quién? A sus discípulos. Y le dice: ¿y vosotros quién decís que soy? Ellos tenían una perspectiva privilegiada. Estaban conviviendo con él. Y viene la respuesta de Pedro: tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Y mirad, aquella respuesta no fue la respuesta de alguien muy inteligente que por deducciones humanas había llegado a esa conclusión. De hecho, Jesús le dijo: bienaventurado eres, Pedro, porque esta respuesta no viene de ti. Esta respuesta te la ha revelado. No te la ha revelado ni carne ni sangre, sino que te la ha revelado Dios. Dios te ha hecho entender quién soy. Y la respuesta es una respuesta muy importante, porque tiene que ver con la identidad de Jesús. En cuanto a su función como Mesías, como enviado de Dios para liberar no solo a su pueblo, sino liberar al ser humano de toda esclavitud, de la esclavitud del pecado, pero también en cuanto a su naturaleza, el Hijo del Dios viviente. No un hijo de Dios, no, el Hijo del Dios viviente. ¿Por qué tiene tanta importancia esta respuesta? Insisto, porque tu identidad y mi identidad se basa en la persona de Cristo Jesús. ¿Quieres saber quién realmente eres? ¿Quién realmente estás llamado a ser? Pues mirad, eres un ser humano creado a imagen y semejanza de Dios, cuya identidad quedó afectada totalmente por el pecado, como quedó afectada mi identidad y la identidad de muchos que después tuvimos el privilegio de conocer a Dios. Y pon el término que quieras al concepto pecado, porque hablamos de pecado pero ponle el término que quieres. Piensa en ti mismo. Piensa en ti. Si a lo mejor el problema tuyo no tiene que ver con la envidia, o con los celos, o con el resentimiento, o con el orgullo, o con el odio, o con la hipocresía, o con la indiferencia, o con la autosuficiencia, o con la mentira. Hay tantos y tantos aspectos que el pecado toma forma, que cada uno tenemos que mirar a nosotros mismos. Y puede que uno de esos aspectos esté afectando profundamente nuestra identidad. Desgraciadamente, esa es la identidad bajo la cual viven muchísimas personas a nuestro alrededor. Identidad que todos hemos tenido en algún momento dado, cuando andábamos alejados de la presencia de Dios. Pero como te decía, no es lo que Dios quiere para tu vida.
Dios está dispuesto a darte una nueva identidad en Cristo Jesús. Hacer de ti una nueva persona. Y para ello, y a causa de lo mucho que te ama, tomó la decisión de dar a su único hijo para entregarlo y que Él muriera por ti y por mí, a fin de que nosotros fuéramos liberados de la esclavitud, del pecado. Y para que a través del mero hecho, del simple hecho de que tú aceptaras esa obra que Jesucristo ha hecho por ti, sin hacer tú nada extraordinario, pudieras obtener esa nueva identidad y ese perdón. Fijaos qué cosa tan tremenda nos dice el apóstol Pablo en 2 de Corintios capítulo 5 versículo 17. Si alguno está en Cristo Jesús, es decir, si alguno ha tomado esa nueva identidad en la persona de Cristo Jesús, es una nueva creación, una nueva criatura, y las cosas viejas pasaron y todas son hechas nuevas. Es decir, hay personas que tienen tal mancha en su expediente de vida que piensa que esa mancha no hay nada ni nadie que la pueda quitar. Pues te equivocas, porque Cristo Jesús hace nuevas todas las cosas. Y Dios, en la persona de Cristo Jesús, ha perdonado a asesinos, ha perdonado a ladrones, ha perdonado a adúlteros, ha perdonado a cantidad de gente que no merecía ningún tipo de perdón. Pero no con este planteamiento de decir, venga, va, no pasa nada, te perdono. No, sino que ese perdón que te concedo y que merece una condena, y en muchos casos condena de muerte, la asumo yo, la asumió Cristo y acabó en la cruz, para que tú tuvieras una nueva identidad sin mancha alguna y que tú te pudieras presentar delante de Dios como limpio delante de Él, no porque tú seas limpio, sino porque Cristo te hizo limpio. Mirad, cuando tenemos una clara identidad en Cristo Jesús, entonces también tenemos más claro hacia dónde dirigir nuestros pasos, qué hacer con nuestra vida, qué propósito plantearnos en la vida, porque todo cobra sentido y las personas que te rodean pasan a cobrar un nuevo valor y ser más especiales, porque Dios te pone una nueva perspectiva delante de ti. ¿Recuerdas la respuesta de Pedro? Tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. ¿Recuerdas las palabras de Jesús? Bienaventurado eres Pedro, porque esto no te lo reveló ni carne ni sangre, sino mi Padre Celestial. Mirad, yo deseo que en este mismo momento puedas escuchar la voz de Dios en tu corazón, que te está diciendo, Jesús, mi Hijo amado, ha dado la vida por ti. No lo rechaces, no lo desprecies, porque tu identidad está en Él.